Esta es una producción de Grupo Fórmula. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, pues sí, ¿cómo va? ¿Cómo van los indicadores? Hablábamos de la numeralia de la pandemia sanitaria. ¿Cómo va la numeralia de la pandemia económica cuando el Seguro Social reconoce la pérdida de 1 millón de empleos? Algunos dicen que faltan todavía otros 2 millones de pérdida de puestos de trabajo de aquí al fin de año. En fin, Luis Miguel, ¿cómo la ves? Buen día. Muy buen día, Ricardo. Con mucho gusto te saludo. Una cosa que vale la pena decir, los indicadores económicos no son los más precisos del mundo. Y me explico. Tenemos las cifras del IMSS, tenemos una encuesta telefónica y con eso hacemos las cuentas. Los indicadores del IMSS nos dicen se han perdido un poquito más de 1.100.000 empleos desde marzo en lo que podemos llamar empleo formal. Sabemos, por lo que nos dice el IMSS, que la mayoría de empleos que por el momento se han perdido son empleos entre 1 y 3 salarios mínimos. Y la encuesta telefónica, que aspira a medir también economía informal, nos dice que más de 12 millones de personas han dejado de recibir ingresos. ¿Por qué es importante tener las dos fotografías? Porque el empleo formal en México es menos de la mitad del empleo total. Es decir, tenemos que tener claro que junto con la pérdida de empleo formal, empleo que tiene seguro social, que tiene prestaciones, está todo este universo muy complicado de medir, que es la informalidad, en donde trabaja casi 60% de la gente en México. Entonces yo diría que la primera cosa que hay que decir es, tenemos la certeza que mucha gente ha perdido su empleo, tenemos la certeza de que mucha gente no ha perdido su empleo, pero no está teniendo ingresos. Hablábamos del desempleo y nos decías de la necesidad de diferenciar, por ejemplo, quienes han perdido ya un empleo o quienes no están en estos momentos en condiciones de trabajar. Por ahí nos quedamos, ¿no, Luis Miguel? Sí. Lo que trataba de explicar, Ricardo, es la necesidad de entender que las estadísticas que tenemos no nos permiten saber con total exactitud lo que está pasando en el mercado laboral. Tenemos que en el mercado formal, que se registra en el IMSS, digamos, se han perdido 1.100.000 empleos más o menos. Pero tenemos todo este universo que es la informalidad, donde se dice que se han perdido, que 12 millones de personas han perdido sus ingresos. ¿Por qué hago la diferencia? En primer lugar, porque un país como México, con tanta gente viviendo o trabajando en la informalidad, tiene que tomar en cuenta todo este grupo que básicamente tiene que ver con personas que trabajan, por ejemplo, en tianguis, con personas que trabajan en el campo, con personas que están, por ejemplo, en las trabajadoras domésticas, 2.4 millones de personas. ¿Cuántas de ellas han dejado de tener ingresos? Pues no lo sabemos, pero podemos asumir que son mucho más que las que en el sector formal perdieron el empleo. Luego, decías tú, tratando de tener una idea qué está pasando con esta pandemia en lo económico, con esta pandemia económica, tenemos que la economía tuvo en el segundo trimestre el peor trimestre prácticamente desde que hay registro. Nos tendríamos que ir a 1932 para encontrar un trimestre tan malo, y hay que recordar que en 1932 no se medía la economía, cuando menos no se medía como aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Se dice, cuando no es los datos que presenta ayer Citibanamex, que la economía cayó 16% en el segundo trimestre.
16%. Tenemos sectores muy, muy afectados, por ejemplo el turismo, que en el número de viajeros internacionales hay caídas superiores al 90%, que tiene zonas completas devastadas, Sí. porque simplemente no ha podido tener la actividad normal. El doctor que hablaba antes que yo hacía una serie de recomendaciones muy pertinentes que tienen que ver con quedarse en casa, no salir, etcétera. Imagínense lo que significa eso para industrias como el turismo o los espectáculos. Pues simplemente si la gente se queda en casa, no pueden funcionar. Tenemos sectores que están empezando a reactivarse, pero no se están reactivando al nivel que llegaron a tener alguna vez, sino están a medio gas. Sí. Todo eso tiene muchas implicaciones. La más visible, yo diría la más humana, tiene que ver con el empleo, pero también tiene que ver con producción y también tiene que ver con consumo, Ricardo. Ahora, ¿es posible atemperar los efectos de la pandemia sanitaria sobre la pandemia económica? Quiero decir, por ejemplo, ver el modo de salvar mediante créditos blandos, mediante estímulos fiscales, qué sé yo, se habla de entre 500,000, dicen algunos, otros 250,000 empresas que están ya en la quiebra técnica o a punto de cerrar, Luis Miguel. Es posible, pero ahí entra otra vez la relación entre salud y economía. Lo que dicen o lo que estamos aprendiendo en otros países es, mientras no se resuelve, mientras no se dome la pandemia en el plano médico, en la parte de salud, es muy difícil intentar una política económica. Y me explico. Tú apoyas a una empresa dependiendo del momento en el que esté. No es lo mismo el apoyo que necesitas si está cerrada, no es lo mismo el apoyo que necesitas si está operando al 30%, al 50%, al 70%. ¿Cuánto dinero necesitas? Pues depende mucho de qué esté pasando en el frente sanitario. Mucho de lo que se ha discutido en México es de dónde van a salir los recursos, a quién se tienen que entregar y por cuánto tiempo. Desde mi punto de vista, el primer trimestre el gobierno no hizo todo lo que podía en la parte económica, en la parte fiscal. Tuvimos microcréditos, chiquicréditos, como les dicen, tuvimos algunos pequeños alivios fiscales o bancarios, por ejemplo, no cobrar los intereses por 4 meses. Para como están las cosas, y asumiendo que va a ser una pandemia mucho más larga, también en el tercer trimestre vamos a tener muchas dificultades para operar. La pregunta es si el gobierno puede hacer algo diferente a lo que hizo, sobre todo en sectores en los que ya está claro que la normalidad va a tardar mucho en operar. Me decía Ricardo, ¿qué hacer? Yo diría, claramente, en este momento, un sector que necesita desesperadamente apoyos es turismo. Y son varias, estoy pensando en restaurantes, estoy pensando en las aerolíneas, estoy pensando en todos los pequeños negocios relacionados con el turismo, una persona que hace pasteles para vender a restaurantes, una persona que tiene un negocio, por ejemplo, de transporte, que da servicio a un hotel. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues lo que están haciendo en otros países. En algunos casos es alivio fiscal, en otros es algún tipo de ingreso garantizado. ¿Por qué es importante el ingreso garantizado, Ricardo? Porque es la única manera que permitiría que mucha gente se quede en casa sin
tener la pregunta de, bueno, ¿y con qué voy a vivir si me quedo en casa? Es verdad que no me contagio el coronavirus, pero me voy a morir de hambre. Pues fíjate, a propósito, parece que nos hayamos puesto de acuerdo. Vamos a hablar de esto más adelante con un legislador que está impulsando esta iniciativa. Por ahora te quería preguntar, ¿tú crees que es iluso, ingenuo pensar en que el gobierno, la gente clave del gobierno, se pudiera sentar con los más importantes factores de la producción, es decir, empresarios o especialistas, gente que sabe mucho de esto, como tú mismo, en una mesa y tratar de elaborar un plan, yo no sé si de choque o de emergencia para el país, Luis Miguel? Yo creo que va a ser necesario, y probablemente lo que valdría la pena, Ricardo, es, como dicen, cuando el problema es muy complejo, muy grande, desagregarlo por partes y tratar de resolverlo por partes. Sí. Me explico. Probablemente la región de la península de Yucatán va a necesitar una solución diferente a la que va a necesitar la frontera norte. El presidente y su equipo le tienen mucha confianza al TEMEC para reactivar. Sí. Pero hay que recordar, el TEMEC va a reactivar la parte de la economía conectada a Estados Unidos. Sí. La va a conectar también en la medida en que Estados Unidos se reactive. No toda la economía vive alrededor del TEMEC, y hay sectores, hay regiones que van a necesitar, Sí. pues literalmente, su propio remedio. Yo pensaría que una cosa que nos serviría mucho, Ricardo, en un Sí. país tan centralizado, es pensar en diferentes soluciones para diferentes zonas del país. Hacer algo diferente para Cuernavaca de lo que necesitamos hacer para Veracruz, para Colima, etcétera. Cuando vemos las cifras económicas desagregadas, nos encontramos con que del 16% que nos dice Citibanamex que cayó la economía, pues tenemos regiones que están más cerca de cero, pero tenemos regiones que están muy abajo, en el sentido de que están cayendo más de 20%. Por lo pronto, empezar a pensar en las regiones que están cayendo mucho más allá de 20%, porque literalmente ahí está el cráter y tenemos que empezar a trabajar con ellos antes. Sí necesitamos, desde mi punto de vista, una mayor apertura del gobierno. Está claro que no trae todas las soluciones, como no las trae el gobierno en ningún país del mundo, Ricardo. No es un problema exclusivo de México, pero en otros países ha habido más apertura a lo que otras personas pueden aportar. Ya. Como siempre, mi querido Luis Miguel, súper aleccionador escucharte. Te mando mi abrazo fraterno, estamos en contacto, cuídate, por favor. Te mando un abrazo muy fuerte, lo mejor para ti, para tu equipo, y también cuídense mucho. Gracias, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.